Buenas tardes, ¿cómo están? Yo aquí feliz de estar en Jalisco TV, en tu programa Inclúyeme, y en que sea martes a las 5 de la tarde para conocer una maravillosa historia. El día de hoy voy a tener el gusto de platicar con Marta Ramírez. Si pudiéramos tener el título de Mujer Maravilla, ella sería la Mujer Maravilla de Jalisco. Y van a conocer hoy por qué le digo Mujer Maravilla y todos los calificativos que yo pudiera encontrar para demostrar el valor de una mujer en todos sentidos, es Marta Ramírez. Marta Ramírez, bienvenida. Muchas gracias, Marce. Pues es para mí un gran placer volver a verte y estar aquí contigo. Y es un honor además, porque eres una gran mujer también, una señorona. Yo la conocí en su escuela, que era, algo increíble, única. La única escuela que yo he conocido que realmente apoya y ayuda en la educación de las personas con capacidades diferentes. Ahí la verdad que encontré un oasis para mi Sebastián. Fue una maravilla. Y hasta para mí, porque la verdad que fue la época, mira, hasta como dicen, se me pone chinita la piel. Hasta para mí fue una maravilla encontrar esa escuela porque vivimos cosas hermosísimas ahí. Eventos, cómo avanzaba mi Sebastián en su educación, en todo, en su crecimiento personal. La verdad fue algo maravilloso y yo creo que para Sebastián fue algo increíble, que nos hayamos encontrado en el camino a esa escuela y a Marcela. Y les voy a contar cómo nos conocimos. Recuerdo que un día me llama una amiga y me dice, oye Marce, este fin de semana fui a un retiro espiritual y conocí a una señora que trabaja en el ITESO y tiene un chico con autismo y tú le vas a tener que ayudar, Marcela. Me dijo, porque ese niño tiene que entrar a tu escuela, porque Marta lo cuida y lo cuida a ratos porque la mamá de Sebastián decidió no continuar en la familia y entonces Marta ha tenido que hacerse cargo junto con su hijo de Sebastián. Y Sebastián es un chico con autismo severo y Marta no puede entre el trabajo, cuidar al chico, lo cuida alguien en su casa, les han pasado un chorro de detalles con las cuidadoras. Entonces sabemos que tiene que ir al Freire, que era Centro Psicoeducativo Freire, que después mi consejo decidió que se llamara Instituto Marce Páramo. Y entonces Sebastián empezó a ir. Y ahí fue donde conocí a Marta. Llegaba primero, lo llevaba a tu hijo, ¿no? Sí. Sí. Lo llevaba para dejarlo tempranito y él se iba a trabajar. Uh-huh. Y luego tú lo recogías o a veces también venía tu hija. A veces él y a veces yo. Sí. No, pero ya por lo menos de 8 a 2 de la tarde, Sebastián estaba en un lugar seguro, en un espacio donde podíamos irle permitiendo su desarrollo y donde él iba creciendo, iba adquiriendo ciertas habilidades. Realmente Sebastián tiene un autismo que además está sumado a una discapacidad auditiva, lo cual considero que fue lo que no le permitió hablar, porque Sebastián tiene un alto rendimiento y lo notamos cuando empezó a acercarse a los libros de texto, que nosotros creíamos que no leía porque nosotros queríamos empezar un programa convencional con él. ¿Te acuerdas? Sí. Que estábamos con el mame mi momú y las palabras completas y el libro de las palabras, y Sebastián le importaba muy poco todo eso. Él, en cuanto nos volteábamos tantito, parpadeábamos, corría a la biblioteca y jalaba libros que yo no sé cómo sabía que tenían imágenes de iglesias. ¿No es así, Marta? Sí. ¿Era su máximo? Sorprendente, porque él no sé cómo porque se veían, estaban nada más la carátula, bueno, no, ni la carátula, estaba, ¿cómo se dice? El dorso de los libros. Y él lo tomaba, el que él decía que tenía, y sí, entre varios libros, él escogía el que tenía lo que él buscaba. Creo que ha sido el niño
que más provecho le ha sacado a los libros de texto gratuitos, porque los hojeaba y los hojeaba hasta que los dejaba completamente desbaratados de tanto verlo. Y posteriormente, él no solamente se conformaba con ver las imágenes de las iglesias. ¿Qué más hacía después de ver las imágenes? Hacía figuras con sus legos, hacía como una que le encantaba era la Catedral de Guadalajara, entonces con los legos armaba como la calle, la catedral, y tenía unos carritos, unos que le gustaban, y ponía los carritos como si fuera la calle, y ahí iban los carritos. Sí. Y una vez, la verdad, ahí sea dicha, mi nieta fue la que me hizo ver eso, porque yo la vi y dije, ay, mira, y ya me dijo, ¿ya viste qué es lo que él construyó? Es la catedral y son las calles. Le dije, es cierto. Entonces lo hacía con legos, lo hacía con papel aluminio, así le daba forma de iglesia, dibujaba las iglesias a su modo, ¿verdad? No exactamente hermosísimas, pero sí daba la idea de que eran iglesias. Muy claramente se veía que era una iglesia. La reproducción de la iglesia, y le encantaban todas, pero sobre todo las iglesias antiguas, ¿verdad? Sí, esas todo el son. Arte barroco, las catedrales. Sí. Luego nos dimos cuenta que leía porque corría a la computadora y ponía en Google iglesias. Entonces sabíamos que escribía, porque sabía poner perfectamente. Iglesias. Bueno, para empezar sabía encontrar el Google, sabía poner la palabra iglesias y sabía irse a las imágenes. Porque después de iglesias ponía imágenes. Sí. Y entonces ya directo a las imágenes, y agarraba su cuaderno y empezaba a reproducir las iglesias. A hacer sus dibujos. Y el centro de la ciudad, yo creo que lo recorrió tantísimas veces, que hacía perfectamente el cuadro. O sea, Palacio Municipal, la plaza de enfrente, la fuente, la catedral, la rotonda de los jaliscienses ilustres. Sí. Todo lo reproducía con sus piezas de Lego, con sus cuadros de construir que teníamos ahí en el colegio. Sí. Se encantaba con eso. Y el problema era, mételo a otra actividad. Ese era el meollo del asunto. Porque él quería, si podía permanecer de 8 a 2 haciendo eso, él feliz de hacer todo eso. Oye, Marta, y cuéntame, ¿qué hacías para calmar la hiperactividad de Sebastián? Pues mira, yo lo llevaba mucho a caminar. De hecho, Sebastián, como a los 4 o 5 años, no caminaba. Entonces yo me lo llevaba el sábado y domingo, que era cuando yo no trabajaba, lo sacaba a la calle a caminar. De hecho, en la casita donde vivíamos, lo hacía caminar un pequeño espacio, y lo fui introduciendo en el hecho de caminar, de sentir esa sensación, para también que conociera el mundo y que se cansara de algún modo, ¿verdad? Entonces yo corría. Yo duré 25 años corriendo. Entonces se me ocurrió invitar a mi hijo, al papá de Sebastián, a las carreras. ¿Para qué? Porque le iba a servir tanto a Sebastián como a mi hijo para pues sacar toda esa emoción que traía por pues todo ese estrés, y a Sebastián para que conviviera con la gente, porque los autistas no son fácil de estar entre gente, de socializar, no son fácil, es más, casi no les gusta. Yo lo fui introduciendo porque yo no tengo carro, a veces me tocaba llevarlo a la escuela con Marce o recogerlo, y en camiones, y él se fue acostumbrando de pronto y empujaba a la gente como que quítense porque no me dejan ver, pero poco a poco fue acostumbrándose a la gente, al transporte, porque él se quería subir a todos. Ya después él es listísimo, identificaba el camión que siempre tomábamos, y de hecho sabía dónde nos teníamos que bajar más que yo, ¿verdad? Yo sabía, cuando Sebastián se levantaba, ya llegamos. Sí. Entonces, poco a poco lo metimos a las carreras. Como todavía estaba chico y apenas estaba empezando a caminar, adquirimos una carriola para corredor y lo introdujimos en el ámbito de las carreras en la carriola. Ten una pausa ahí, porque estás contándonos cosas bien importantes muy rápido, porque
yo quiero, yo quiero hacer énfasis en el valor que tuvieron tanto tú y tu hijo de abrazar a Sebastián y abrazar el autismo con lo que ustedes en ese momento tenían a la mano. No fue nada sencillo, ni aún para nosotras como maestras, entender a Sebastián y darle la oportunidad de que él desarrollara esas habilidades y darle la oportunidad a que se expresara de una forma distinta a la que nosotros habíamos pensado. Sí. Porque nosotros pensábamos hacerlo leer, porque dijimos, si le gustan tanto los libros, pues que lea, pero que lea hablando. Y pues no, él lee sin hablar. Sí. Y muchas cosas que ahorita, después de esta pausa, vamos a seguir platicando con Marta y vamos a ir haciendo ver el valor, la valentía que tuvieron, la resiliencia que han tenido tú y tu hijo y también tu otra nieta. Sí. Porque de repente esa familia que era mamá, papá, una hija y un hijo, se rompió. Sí. Y tuvo que armarse de otra manera distinta. Vamos a una pausa y regresando seguimos platicando con Marta. Estamos aquí de regreso después de esta pausa y yo me quedé antes de la pausa platicando de que la familia se había roto. Pero lo importante de cuando algo se rompe es reconstruirlo. Y Marta, su hijo, su nieta y Sebastián reconstruyeron una familia. No una familia convencional como conocemos mamá, papá y los hijos, sino una familia donde el elemento que entró al relevo, ahora sí hablando como en carreras, al relevo fue Marta. Marta, la abuela, que se ha dedicado en cuerpo y alma a la familia y a Sebastián. Y ahora platícame de tu hijo, que también con mucha valentía asumió la responsabilidad de ser un papá autónomo, como dicen ahora, y de una nieta que tuvo que entrar a una dinámica donde por más que quieras equiparar las cosas y dar la misma atención a los dos, Sebastián absorbía todos los cuidados, pero que tú has logrado equilibrar. Cuéntanos, Marta, este episodio. Pues mire, realmente Frida y Sebastián llegaron a mi vida. Yo debía ser abuela, me convertí en mamá abuela, que no es nada fácil, aunque ya has vivido esa etapa de mamá. Esta es otra etapa de otra época, que no fue fácil, pero dije, lo asumo. Entonces, ahora retomando cómo también cansábamos a Sebastián, pues los domingos nos íbamos a la vía recreativa, los cuatro. Llevábamos a Frida, Sebastián, mi hijo y yo, nos íbamos a la vía recreativa y bueno, por ahí desayunábamos. Esa era lo que hacíamos los domingos. Cuando no, que mi hijo sí iba a trabajar, era cuando yo pues me llevaba a Sebastián y a Frida, que al final Frida nos abandonó porque decía, no, es que ustedes caminan mucho, yo me canso. Entonces, pues me dediqué a llevar a Sebastián porque fuimos muy afines. Le gusta mucho caminar, le gustan las iglesias que a mí también me gustan. De alguna manera nos acoplamos. Y también, bueno, fue el, digamos, entre comillas, domar a Sebastián no fue nada fácil. Como les decía, Sebastián no caminaba, lo empecé a enseñar a caminar, pero cuando ya aprendió a caminar parecía un caballito desbocado. Le corría, se metía a las casas, era andar detrás de él, a las tiendas de conveniencia, por un paquete de galletas, o ahí vendían una revista que para él era
bueno, lo máximo, México desconocido, porque trae pueblitos, trae iglesias, cada mes salía esa revista y él sabía perfecto cuándo. Entonces se metía a esas tiendas, se metía a las farmacias, tenía que estar muy al pendiente de él para que no se me escapara. Poco a poquito y luego me hacía berrinches y no lo dejaba ir, se tiraba al suelo, en fin, fue un proceso difícil. Ahí pausemos un poquito. Miren, es bien importante entender cómo también la misma hermana Frida fue descubriendo la capacidad de Sebastián. Cómo su abuela y su papá descubrieron la capacidad de Sebastián. Cómo en el colegio sus maestras y yo como directora teníamos que estar atentas a esas señales de su capacidad intelectual. Porque si nos guiábamos por el momento del berrinche, tumbado en el suelo, mordiendo calcetines, sacando tierra de las macetas, podríamos decir, híjole, mano, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a lograr que estés sentado como un alumno aprendiendo? Porque ese es el objetivo de una escuela. Sí. Y cuando vio que se prendían las computadoras, vio que podías teclear, vio que aparecía algo en la pantalla, pues nos dimos cuenta que Sebastián leía. Leía a lo mejor desde hacía más de un año, porque tirado ahí en el suelo, dando vueltas en el suelo, con el libro en la mano, así en la cara, daba vueltas y yo creo que leía todo lo que decía el libro de texto. Porque tan es así que se entretenía las horas. Y que si le queríamos cambiar la actividad, era el show. Se volvía como, ahora sí, algo terrible de lograr hacer un cambio de actividad. Pero poco a poco Sebastián fue entendiendo que para eso era la silla, para eso era la mesa, sí, para eso era la compu, y que si él estaba ese ratito haciendo otra actividad, le íbamos a permitir irse a la compu, que era su máximo. Sí. Sí. Y entonces, bueno, qué padre que a pesar de tantas dificultades, que a pesar de reconstruirse todos como familia, tú como dices, como mamá, abuela, tu hijo como papá autónomo, que como quiera le tocaban muchas actividades, porque un tiempo tú todavía trabajabas. Sí, sí. Fue después que renuncié, que ya te jubilaste. Me jubilé, que me dediqué a él. Que te dedicaste al 100% a Sebastián. Sí. Pero hubo un tiempo que tú trabajabas. Sí, sí. Entonces compartían ambos, o sea, ahora sí que ambos padres, porque tu hijo, que era el papá, y tú como mamá, abuela, compartían los cuidados de Sebastián, sí, y de Frida. Sí. Y como tú dices, divididos, porque Frida quería hacer algunas cosas y bien válido que no quisiera caminar con ustedes, porque tú y Sebastián son capaces de hacer un maratón de 20 kilómetros y Frida no. Sí. Entonces, compaginar la vida de la nueva familia fue todo un reto. Sí. ¿Cómo te dicen en el argot de las carreras? Pues me dicen viva, porque el primer nieto que tuve, yo no sé por qué, no me dijo abuela, me decía viva, y de ahí mis hijos, mis nietos en las carreras, amigas, soy la viva. Y ya me identifican con eso, se me hace algo muy bonito. Ay, viva y viva, pues no sé, se me hace algo muy vivo, ese sobrenombre, la verdad. Que viva Marta. Sí, había uno de mis nietos que decía, ¡viva México! Sí. 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 ¿Y a Sebastián cómo le dicen? A Sebastián el Pato. Es famosísimo en el running, que ahora se llama running, en las carreras, como el Pato. Todo mundo, bueno, es una persona célebre, se puede decir, sí, porque la verdad eso es algo muy padre, que yo digo, ha de ser una de sus misiones de mi Sebastián, porque él estuvo muy grave de bebé. Él nos diagnosticaron 2 veces que no sobrevivía, y mírenlo, aquí está.
Y yo creo que una de sus misiones fue que su papá entrara a una iglesia y la otra motivar a mucha gente. Porque en el running, desde que yo lo llevaba, no me decían, es que me acuerdo mucho de dos señores ya mayores, en aquel tiempo yo todavía estaba más joven, estaban de mi edad como ahorita yo creo, y me dijeron, por él estamos en las carreras, porque lo vimos y dijimos, si él puede, ¿por qué nosotros no? Iban en una carrera, y en una carrera de campo traviesa esas personas, con nosotros, con Javier, con Sebastián y conmigo. Entonces, y así como ellos, ha inspirado a muchos. Al terminar cada carrera, oigan, ¿me dejan tomarme una foto con él? No, hombre, parece como artista. Y yo creo que él siente toda esa energía de amor, de aceptación, porque le encanta ir a las carreras. Para él disfruta enormemente correr. La verdad que sí ha hecho, como dice Marce, él ha hecho medios maratones. Ahorita el objetivo de mi hijo este año, ojalá se le pueda cumplir, es hacer un maratón, que son 42 kilómetros. Han hecho medios que son de 21.5 kilómetros. Entonces, y conmigo también corrió bastantes porque entrenábamos. Yo lo metí a la Unidad Revolución, a un programa especial los preparaban para las Olimpiadas las Paralímpicas. Paralímpicas, pero pues desgraciadamente no lo logró porque se interrumpió el programa. Se los llevaron para otro lado que yo ya no pude llevarlo, pero él ahí avanzó muchísimo en lo que es las carreras y ahí sacaba toda su energía, la sacaba. Como les decía, no fue nada fácil al principio que lograr que él se disciplinara. A la hora que le empezamos que ya lo bajamos de la carriola, porque le dije a mi hijo, ya está bastante grandecito, hay que meterlo ya que camine, corra, y así iniciamos. Realmente lo inicié yo porque yo decía, para que mi hijo, él necesita correr para sacar todo ese estrés. Entonces yo me puedo ir al ritmo de Sebastián, caminar con él, trotar un poquito, se entretenía, quería irse a las iglesias si veía una iglesia, quería meterse en una tienda. Poco a poco le fui enseñando que hasta que finalizara la carrera podíamos hacer lo que él quisiera. Entonces, fue una disciplina que él aprendió también en la Unidad Revolución, a tomar su carril, algo que le asustaba mucho era el disparo de salida. Porque ese sí lo escuchaba. Sí, ese sí. Ruidos fuertes como los fuegos artificiales. De hecho, si está muy cerca, le asustan. Pero si está de lejos, bueno, le fascinan. Pero el disparo de salida, me acuerdo que cuando estaba chiquito y lo llevaba a carreras de niños, le corría al revés porque cuando disparaban él se asustaba y poco a poco ya le fui diciendo, tratando de explicarle cómo era la dinámica, que a la hora de hacer el disparo era correr hacia adelante con todos, ¿verdad? Otra, no se dejaba poner la medalla y a Marce le tocó. Ella llegó a organizar carreritas en el colegio y no se dejaba poner la medalla. Le molestaba. Se la quitaba, sí, ¿no? Pero ahora él sabe que ese es su trofeo, ese es su premio, porque la busca, se pone. Y la playera igual. Bueno, ahorita tenemos esta que es de un grupo que tenemos, pero en cada carrera dan una playera. Y él, antes de tener nuestro grupo, buscaba ir igual que los demás. Si veía que no, como que, ¿dónde está la mía? A señas, ¿verdad? Porque él no habla, pero de alguna manera le digo a mi hijo, es que es tan inteligente, se da a entender de alguna manera, con señas, con dibujitos, llevándonos de la mano. En fin, yo le enseñé así al ratito. Ayuda a comer. A casa. A la casita, en fin, sí, cositas pues que sencillas que él podía ir al baño. Eso se lo enseñaron acá con Marce también, para que fuera al baño, porque también cuando andábamos en camiones, no, es que sí fue, eso no dice enseñar a estos pequeños. Vamos a una pausa, quedémonos ahí, vamos a una pausa. Quedémonos en esa pausa porque quiero que retomemos muchas cosas importantes que has dicho. Ok. ¿Sale? Ok. Vamos a la pausa.
Estamos de regreso aquí, conociendo la vida de Viva y Sebastián, que mejor conocido en las carreras como el Pato. Y cómo hemos estado tan entretenidos escuchando a Marta, platicando de todo lo que significó reconstruir esa familia. Y cómo fue tomando pues pedacitos, porque para Javier no fue sencillo de repente quedarse solo con Frida muy pequeña. Sí. No me acuerdo qué edad tenía, pero era pequeña. Pues era 4 y 6. Ahí está. 4 y 6 estaban 4 y chicos. 6 años. Sí. Y asumir la responsabilidad de todo. Desayuno, dormirlos, vestirlos, bañarlos, darles de comer, prepararlos para la escuela. Y Sebastián, que el agua era su máximo, y entonces no había problema para meterlo a bañar. El problema era cerrar la regadera, sacarlo de la regadera. Luego, súper selectivo para comer. Luego, sácalo de las actividades, porque si él en ese inter había agarrado un cuento, ya, pecado mortal, porque entonces quítale el cuento para salir. Y diario entonces traía un cuentito, algo que ojeaba. Sí. ¿Te acuerdas cuando hizo la primera comunión? Ay, sí, no Lo fue. tuvimos que tener sentado con un librito para que estuviera tranquilo, porque no era fácil convencer a los sacerdotes de que ellos también merecían hacer la primera comunión y que si sus papás querían que recibieran la comunión, pues que entonces tenían el derecho. Y entonces, bueno, en ese tiempo todavía no había la catequesis incluyente que hoy hay y que la misma iglesia promueve. Y entonces, bueno, era convencer a un sacerdote que sí les diera la comunión. Y esa vez me acuerdo que lo logramos a Sebastián tenerlo tranquilo hasta el momento de la comunión, gracias al librito que le acercamos, ¿te acuerdas? Sí. Pero ya casi él quería salir corriendo a buscar otro libro. Y es que había una capilla. Claro. Se quería escapar a la capilla. Porque estábamos en el Padre Cuellar, ¿te acuerdas? Sí. No, y luego la vez, ¿te acuerdas que nos prestaron el American School para una olimpiada? Ay, sí, no, y que de repente y Sebastián, se ¿dónde desapareció. está Sebastián? Y en aquella inmensidad de American School, y entonces alguien dice, en la biblioteca. Y efectivamente, Sebastián había descubierto dónde estaba la biblioteca. ¿Cómo? Solo él sabe. Porque yo no sé si percibe los olores tan particulares, porque vamos a contar cuando te jaló en el centro. Ajá. Porque Marta conoce las iglesias que hasta yo creo que ni los historiadores ni el cronista de la ciudad conoce. Porque Sebastián jala a Marta a todas las iglesias más escondidas del centro de Guadalajara. Y esa vez la jalaba y Marta le decía, Sebastián, esto es un hospital, no es una iglesia. Y Sebastián seguía insistiendo y de ahí no se movía, porque además ya estaba, bueno, siempre ha sido altote y grande. Sí. Entonces, detenerlo es muy complicado. Sí. Y entonces lo jalaba y era la resistencia entre la abuela y el Sebastián. Hasta que un guardia de seguridad de ahí del hospital le dice, señora, ¿no querrá él entrar a la capilla que tenemos? Y le dice, ay, pues si hay una capilla, sí, eso es lo que está buscando. Y efectivamente, entraron, Sebastián directo a la capilla. Nadie tuvo que darle explicaciones de dónde estaba, ni qué pasillo era, ni nada. Él se fue directo a la capilla y ya feliz en la capilla. Y eran los ratitos que Marta descansaba un poco. Sí, nos sentábamos. Y se cansaba, porque se cansaba de la energía de Sebastián. Y luego cómo lograban ya poder seguir caminando por todo el centro, cansarlo según eso. Pero la cansada era Marta. La que terminaba cansada era yo. Sí. Y ya llegar a la casa y entonces Sebastián agarraba todos sus instrumentos y todos sus materiales de construcción y era reproducir lo que había vivido en el día. Lo reconstruía con sus cubos de madera y con su papel de estaño. Sí, sí. Con todo lo que tuviera la mano. Plastilina también. Sí. Sí. Fíjate, otro detalle, una vez él le gusta mucho poner el nacimiento. Entonces, bueno, se llegó la época de ponerlo en un pequeño jardincito, saqué todas las figuras. Teníamos unos libros de obras maestras de la pintura, de pues todos los mejores pintores del mundo,
y él tomó uno y ahí estaban los nacimientos de antiguos, algo así como pinturas de nacimientos. Y de ahí se inspiró y empezó a poner el pesebre y puso... Me dio curiosidad porque en lo que era el pesebre, que lo pusimos en alto, puso al ermitaño, que el ermitaño era un señor ya grande, como con un librito, pero lo puso de frente y luego puso acá a todos los pastorcitos y eso. Dije, está reproduciendo una misa, porque dije, qué curioso, el ermitaño, bueno, pues nos lo ponemos por acá, ¿verdad? No en el pesebre. Él lo puso en el pesebre, arriba, pero viendo hacia la multitud. Dije, hacía cosas extraordinarias. Y total, ya lo dejé que pusiera todo el nacimiento entre él y Frida. Frida contribuía a iluminar el cielo, hacer como el cielo, pintar el pequeño lago, y Sebastián acomodaba todas las figuras, pero inspirado en los libros. Siempre esos libros le gustaron también muchísimo. Todo lo que es obra antigua, él, la verdad, le gusta mucho el arte, la pintura. Él tiene mucha sensibilidad hacia eso, hacia esas iglesias. Sí. Y ahorita que ya es un experto en la computadora, se mete no nada más a las de México, a todo el mundo. Yo lo veo, me acerco y digo, caray, anda por las iglesias de todo el mundo. Hermosas, ¿verdad? Como le decía Marce, yo ni las conozco, y pues ahí en el centro por él conocí. También me acuerdo una vez que salimos de Catedral y me llevó a la iglesia que está por San Juan de Dios, que se fueron tantas iglesias que me olvidan los nombres. De ahí me jaló como para la Plaza de los Mariachis, que yo decía, bueno, lo bueno es que es de mañana, porque en la noche andar por aquí, qué peligroso, ¿verdad? Olía muy mal, pero bueno, por ahí pasamos, me llevó, no me acuerdo la calle, y en una callecita dobló, había una iglesia. Ah, caray, pues ya nos metimos, estuvo ahí, le gustaba mucho ir a donde estaban las cajitas de los que las guardan, criptas. De las criptas. Uh-huh. Salimos de ahí, me llevó caminando. Los domingos me encantaba porque como íbamos muy temprano, pues no había gente afuera en las calles. Entonces íbamos por todo el centro de Guadalajara solos, y sin sol, ¿verdad? De pronto dije, ay, ya caminamos demasiado, y le pregunto a una señora, ¿por aquí hay alguna iglesia? Sí, está la de... una muy famosa, pero ya la habíamos pasado, apenas la íbamos a pasar. Una avenida, se me fue ahorita el nombre. ¿El santuario? ¿Cuál sería? No, más allá. Total que no. Ya le digo, dice, más adelante está la de San Felipe. Ok, mi ignorancia, ¿verdad? De conocer poco Guadalajara. Yo pensé que la de San Felipe, la que está en el centro. Dije, sí la conozco, bueno, pues vamos. No, era otra. Está en Oblatos. Hasta allá me llevó. Ya que llegamos ahí, yo pregunté, ¿dónde es? ¿Aquí qué es? Pues es Oblatos. Madre mía, dije, ¿hasta dónde andamos? Y venían desde Tlajomulco. Sí, no, caminan. Así que calculen todo lo que caminaban. Y mira, Marta, tú estás platicando una historia que es maravillosa y que habla de todos los logros de Sebastián. Pero esos logros de Sebastián han sido gracias al acompañamiento tuyo, de Frida y de Javier. Y de Javier, sí. Porque Frida en muchos momentos tuvo que dejar muchas cosas personales a un lado para acoplarse a Sebastián. Sí. Tuvo que saber ser hermana de Sebastián. Sí. Porque luego ahí pasa que pareciera ser que el importante es Sebastián, pero no, también está Frida. Sí. Y compaginar la vida de ambos no es sencillo. Luego Javier, que tuvo que aprender a ser papá, un papá de tiempo completo, aunque trabajaba y sigue trabajando, pero un papá que supo adaptarse a la nueva vida que les tocó, y con esa resiliencia y con esa tenacidad de afrontar los retos. Y ni se diga Marta, que Marta además tiene otros hijos, otros nietos, sí. Y que yo sé que a veces le dicen,
pues no importa que Sebastián te necesite, te vienes conmigo. Y tienes una hija que vive en Vallarta, ¿no? Sí, en el mar. Sí, sí. Y entonces le dice, te vienes y vas a descansar un tiempo. Y se la llevan a fuerzas, porque claro, como buena mamá, abuela, ella ha sido una cuidadora excepcional y ha estado los últimos años al 100% dedicada a Sebastián. Y eso es importante resaltarlo, porque es donde la sociedad tiene que ser más empática, más benévola y comprender y ayudar. Y es estos momentos donde también los gobiernos tienen que conocer estas historias, y a mí me encanta que en Jalisco seamos el primer estado que tiene el programa de cuidados, y que ese programa de cuidados da una aportación económica a la persona que cuida a una persona con discapacidad. Y dices, bueno, ¿de qué me va a servir? Es poco. No, es poco, pero sí sirve, por supuesto que sirve. Los chicos con discapacidad, las familias que tienen un miembro con discapacidad, tienen gastos muy altos. Y entonces ese dinero, por poco que sea, llega y ayuda. Y entonces es esta parte tan importante de poder tener la sensibilidad dentro del gobierno para que existan programas sociales como los que hoy hay a través de los DIF, a través de la Secretaría de Asistencia Social y a través también de los municipios. Vamos a ir a una pausa y regresando continuamos ya en esta última parte del programa con nuestra querida Marta Ramírez. Pues seguimos aquí en esta tarde de martes, como cada martes a las 5, sintonizamos Jalisco TV para conocer una historia de vida muy maravillosa. Siempre tenemos invitados grandiosos y hoy no ha sido la excepción. Hemos conocido a través de la voz de Viva Marta la vida de Sebastián, de Javier, de Frida. Cómo se conforma una familia de manera distinta porque las circunstancias lo exigen, pero cómo con esa valentía, esa entereza que tiene esta gran mujer jalisciense, enfrenta las circunstancias y las situaciones que llegaron a su vida y se dedica a hacer que Sebastián avance y que Sebastián tenga una vida propia, tenga intereses personales, tenga ánimo de levantarse cada día. No fue nada sencillo porque hubo que sacar a 3, sino que 4 casi, personas de la depresión. Porque imagínate tú quedarte de la noche a la mañana como papá, solo, haciéndote cargo de un hijo con discapacidad, haciéndote cargo de una pequeñita de 6 años, teniendo que pedir ayuda aquí, allá y allá, con los gastos inflados, porque necesitabas además alguien que estuviera de tiempo completo, que hiciera de comer, que hiciera todas las labores que hace una mamá en casa. Y luego, pues bueno, que por fin llegó Viva Marta y que asumió ese compromiso con sus nietos, con su hijo, para poderlo sacar adelante. Y Marta, estabas platicándonos de esas maravillas de conocer muchos espacios más, gracias a los jalones de Sebastián. Sí, sí. Ahora sí que a tiros y tirones, sí, como dice el dicho. Marta ha conocido lugares espectaculares de todo Guadalajara, porque Sebastián la ha llevado de la mano a conocer muchos espacios. Y hasta en los pueblitos. Cuando hemos corrido en pueblos, porque hemos corrido bastante en muchos pueblos, igual, lo mismo. Al terminar la carrera,
ya le decía yo a mi hijo, déjalo, si nos quiere guiar, déjate guiar, nos va a llevar a una iglesia. Y efectivamente, lo que comentábamos, ¿cómo sabe él dónde hay una iglesia? Porque a veces ni siquiera se ven las cúpulas, porque eso pues identifica, allá hay una iglesia, pero a veces no se ven, pero él llega. Y hemos conocido también de varios pueblitos las iglesias. No, la verdad, una vez me lo llevé a Puebla, ya tengo una hermana, se maravilló. Que le dije, nos llevó, digamos, a la típica, ¿no? A la más conocida del centro, y de ahí Sebastián dijo, vámonos. Y le dije a mi hermana, déjalo que él nos guíe. Y se maravilló. Dice, ¿cómo? ¿Cómo las conoce? Porque ni mi hermana las conocía. Entonces, igual. Y Sebastián se mete en la computadora a Puebla y anda en todas las iglesias que conocimos. Se mete a México, también alguna vez fuimos a México, se mete a México a hacer el recorrido que hicimos en aquella ocasión, se mete a Morelia hemos ido, a Zacatecas, a todos los lugares que hemos ido, él se mete en la computadora y los encuentra. Algo que una vez me sorprendió, que dije, ¿qué es eso? En la computadora, tengo una hija de Nuevo Vallarta, que vive en Nuevo Vallarta. Estaba la casa de mi hija en la computadora. Sebastián la encontró. Así, él de esa manera dice, quiero ir allá. Le encanta Vallarta, porque también más chicos me los llevaba a Frida y a Sebastián, aprovechando el descuento que nos hacían por ellos ser menores de edad y yo tercera edad, y me los llevaba. Y nos íbamos un fin de semana, ahí solito, Sebastián aprendió a flotar, solito. Y fue Sebastián el que me ha hecho meter a una alberca, porque yo no me gustan las albercas, pero pues tenía que cuidarlo. Entonces nos metíamos Frida y yo a la alberca, y ahí Sebastián solito empezó a flotar. Nadie le enseñó, yo, órale. Y quería aprender a nadar porque se fijaba en las demás personas o en los demás niños. Ha sido algo increíble con Sebastián. Yo tengo la idea de que ellos nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos, que nosotros aprendemos más. Has dado en el clavo de lo que quería yo platicar ahorita. Sí. He dejado que Marta platique tanto porque es muy enriquecedor todo lo que nos está narrando, y quiero que nos demos cuenta de cómo a veces nosotros frenamos y subestimamos la capacidad de una persona con discapacidad, y no nos damos cuenta y queremos hacerlo a nuestro modo, a nuestro estilo, a lo que nos enseñaron que tenemos que enseñar. Y no les damos esa oportunidad de que ellos sean los que desarrollen sus capacidades y de que brillen en alguna o en otra área. Porque fíjense, dices muy rápido que localizó la casa en Nuevo Vallarta, pero entonces, ¿qué tuvo que hacer? Entrar a Google Maps. Sí. Tuvo que poner la dirección. Tuvo que ubicar, que poner vista de calle, pues, no nada más la satelital. Y entonces, fíjense, todo lo que él solo ha ido aprendiendo, porque ahorita ya no va a escuela, tiene 25 años, y entonces todo lo que él ha ido aprendiendo con esa capacidad intelectual que tiene, que les aseguro que si pudiéramos hacerle una prueba sería sobresaliente. Sí. Y lo han dejado que desarrolle, y no lo han limitado, y no han pensado que se va a descomponer la computadora, y le han dado la oportunidad de que haga todo eso. Y entonces nos demuestra su realidad, nos demuestra todo lo que sí es capaz de hacer. Entonces aquí hay un mensaje bien importante, Marta, bien importante, que podemos dárselo a todas las personas, pero en especial a padres y abuelos y cuidadores de personas con discapacidad, maestros de personas con discapacidad. No subestimemos jamás la capacidad y lo que son capaces de lograr. Sí. Porque a veces su cuerpo, su actuar nos frena y decimos, es que ¿qué voy a conseguir? Y resulta que sí conseguimos. Sí. Sí conseguimos. Vivimos a veces una lucha en lo que dice Marce, querer, espérate, no, es que no puedes entrar ahí. La primera vez que él quiso entrar en una iglesia, yo no lo dejaba, es que vas a interrumpir la misa, y me hizo un gran berrinche, hasta que alguien me dijo, déjelo, vea qué es lo que quiere, y déjelo. Pues lo dejé,
Entró tranquilamente a la iglesia por el centro, se llegó casi hasta el altar y ahí él platicaba con Dios a señas y no hacía nada. Si la gente se distraía, bueno, yo decía, yo creo que me vi grosera, ¿verdad? Pero les decía, allá está el Padre, ¿verdad? Allá. Pero yo decía, bueno, ya es cuestión de las personas que se distraen. Sebastián no tiene la culpa porque no entra ni haciendo ruido, ni gritando, ni corriendo. Entraba porque yo lo agarraba de la manita y vámonos tranquilos por aquí. Y así. O sea, es dejarlos, como dice Marce, no someterlos. A veces es necesario dejar, a ver, ve qué es lo que quiere hacer. Porque si no lo dejas, te va a hacer el berrinche, se va a ir corriendo o algo. Entonces es dejarlos, darles su espacio. A ver qué es lo que quieren, sobre todo con Sebastián, que no habla. Para mí esa es una de las limitaciones más terribles que puede haber. El no comunicarte, a mí me parte el corazón, no saber qué quiere y que no puede expresarse. De alguna manera él lo hace con señas, pero no podemos saber si él está enfermo, si le duele algo, es difícil. Sí. Entonces, y intentamos los pictogramas, me acuerdo que intentamos los pictogramas, pero aún así no le interesan. No le interesa comunicarse de esa manera. Sí, no. Pero bueno, esta creo que ha sido una tarde de veras enriquecedora, de veras de inspiración, de no solamente saber lo que inspira a Sebastián en las carreras, de lo que ha logrado superar, porque el ruido, el gentío, una carrera, todos se te vienen encima. Sí, y todo eso lo ha superado, que si lees el libro de autismo diría, no va a poder, no esto, no lo otro. Y cómo tú dejaste a un lado como las teorías limitantes y diste oportunidad al desarrollo propio que Sebastián te iba mostrando. Sí. Y dices que pues sí, porque uno quisiera a lo mejor hasta oír, te quiero abuela. Pero sabemos que él te dice, te quiero abuela. Cuando me da un beso. Sí. Y yo quiero con esto terminar, porque el tiempo se nos acabó, pero dar gracias a Dios que existes. Ay, gracias. Sí, que existe viva Marta, que existe Sebastián y que sí existe esta familia reconstruida. Sí. Y que esta tarde sea una tarde donde todos nos quedemos con esa esperanza de que la discapacidad puede ser una linda, muy linda historia a vivir. Gracias, Marta, por haber venido a platicar con nosotros. No, pues gracias a ustedes por escucharme, porque esto es muy importante que salga, que la gente, la sociedad conozca. No precisamente mi historia, sino cómo podemos apoyar a las personas con discapacidad o con capacidades especiales, no limitarlas. Gracias. Gracias. Nos vemos.